La historia de la conquista siempre nos la contaron desde afuera, pero hoy solo hablaremos con él. Escuchará su versión, sin filtros, sin interrupciones, desde el primer encuentro hasta la caída de un imperio. Todo contado por el conquistador. ¿Qué dijo? ¿Qué ocultó? ¿Y por qué seguimos creyéndolo? Tú decides. La historia de la conquista ha sido contada por cronistas, historiadores, libros escolares, documentales, pero hoy solo hablaremos con el hombre que escribió su versión, con la pluma que justificó cada paso, cada fuego, cada traición. Hoy solo Hernán Cortés habla. Sus cartas, enviadas al rey Carlos V, no son simples informes. Son relatos cuidadosamente construidos. Son confesiones disfrazadas de gloria. Son el intento de un conquistador por convertirse en héroe. En ellas Cortés no se presenta como invasor. Se presenta como redentor, como emisario de la fe, como estratega que libera pueblos oprimidos. Pero ¿qué hay detrás de sus palabras? ¿Quién decide qué se cuenta y qué se omite? ¿Quién transforma la sangre en victoria? ¿Quién convierte el dolor en obediencia? Hoy no escucharemos a los vencidos. No escucharemos a los aliados, no escucharemos a los pueblos que resistieron, solo escucharemos a Cortés, y tú decidirás si le crees. Desde el primer contacto con Moctezuma hasta la caída de Tenochtitlán, desde las alianzas con Tlaxcala hasta las masacres en Cholula, todo será contado por él, por el hombre que escribió la historia mientras la destruía. Mentira o verdad, testigo o autor, narrador o manipulador. Prepárate para escuchar la conquista como nunca antes, sin filtros, sin interrupciones, sin adornos modernos, solo la voz del conquistador, solo sus cartas, solo su versión. Porque a veces, para entender el poder, hay que escuchar cómo se justifica. Y a veces, para entender la historia, hay que leer entre líneas. Este es el juicio de Cortés, este es su relato, este es el inicio. Imagina que estás frente a un escritorio de madera. Una vela ilumina el rostro de Cortés. Su pluma rasga el pergamino. Cada palabra que escribe no solo busca informar, busca perdurar. No escribe para los indígenas, no escribe para los soldados. Escribe para el rey, escribe para la historia. Cada frase está cargada de intención. Cada omisión es estratégica. Cada elogio es una moneda política. Describe a Moctezuma como majestuoso, pero también como débil. Habla de Tenochtitlán como una ciudad maravillosa, pero lista para ser tomada. Presenta sus alianzas como liberación, pero oculta las traiciones que las sellaron. En sus cartas, Cortés es el héroe, el mártir, el estratega. Los pueblos indígenas son decorado, obstáculo o herramienta. La sangre derramada es necesaria, el dolor ajeno, invisible. Y sin embargo sus palabras sobrevivieron. Fueron copiadas, citadas, enseñadas, se convirtieron en verdad oficial, en relato dominante. Hoy, al escuchar solo su voz, no buscamos justicia. Buscamos entender cómo se construye el poder, cómo se escribe la historia desde el privilegio, cómo una pluma puede borrar miles de voces. Este es el inicio de un viaje incómodo. Un viaje donde el conquistador habla y nosotros escuchamos, analizamos, cuestionamos, porque la historia no siempre se cuenta con honestidad. A veces se escribe para convencer, a veces para justificar, a veces para dominar. Y hoy tú estás aquí para escucharla.
desde la fuente, desde el origen, desde la pluma que lo cambió todo. Tenochtitlan, una ciudad que Cortés jamás había imaginado. Canales como venas, templos como montañas, mercados como mundos. En sus cartas la describe con asombro, pero también con cálculo. Dice que Moctezuma lo recibió con respeto, con regalos, con palabras suaves, con reverencia. ¿Pero por qué? ¿Por miedo? ¿Por estrategia? ¿Por profecía? Cortés escribe que el emperador lo trató como enviado divino, que los mexicas creían que él era Quetzalcóatl, que su llegada estaba escrita en los cielos. ¿Pero quién le dijo eso? ¿Quién lo confirmó? ¿Y por qué lo repite con tanta seguridad? En sus palabras, Moctezuma parece rendido desde el primer día, como si la ciudad estuviera lista para caer, como si el imperio estuviera esperando su fin. Pero los códices cuentan otra historia. Los pueblos recuerdan otra versión. Cortés no narra tensión, no narra sospecha, no narra resistencia, solo cortesía, obediencia, destino. ¿Es posible que un emperador tan poderoso se entregara sin lucha? ¿Es posible que una ciudad tan compleja se doblegara por fe? ¿O es que Cortés necesitaba justificar su entrada? En sus cartas, cada gesto de Moctezuma se convierte en permiso, cada palabra en rendición, cada regalo en prueba de inferioridad. Pero ¿y si Moctezuma estaba jugando su propia estrategia? ¿Y si la cortesía era diplomacia? ¿Y si la reverencia era cálculo? Cortés no lo considera. No lo menciona, no lo duda, porque en su relato él es el elegido, el iluminado, el conquistador con causa divina. Y así el encuentro se convierte en mito, en escena teatral, en acto de obediencia. Pero detrás de cada palabra escrita hay una ciudad que observa, un emperador que calcula, un pueblo que no ha hablado. Cortés describe los templos con admiración, las calles con precisión, los mercados con sorpresa, pero también con juicio. Dice que los mexicas son organizados, pero idólatras, que su arquitectura es grandiosa, pero su fe equivocada, que su riqueza es abundante, pero su alma perdida. Cada elogio viene con una condena, cada descripción con una justificación, cada maravilla con una razón para conquistarla. En sus cartas Cortés no solo narra, evalúa, clasifica, dicta sentencia, y así el encuentro con Moctezuma se convierte en diagnóstico, en informe para el rey, en excusa para avanzar. No hay espacio para la duda, no hay espacio para el respeto mutuo, no hay espacio para la posibilidad de coexistencia. Moctezuma, según Cortés, se somete. La ciudad, según Cortés, se ofrece. El imperio, según Cortés, se entrega, pero ¿y si todo eso fue una ilusión? ¿Y si el emperador solo buscaba tiempo? ¿Y si la ciudad solo mostraba su fuerza? Cortés no lo contempla, porque su relato necesita avanzar, necesita justificar la toma, necesita convertir el encuentro en conquista. Y así, el primer contacto se convierte en primer paso, en primer acto de una obra escrita por el vencedor, en primer silencio de los vencidos. Hoy, al leer sus palabras, debemos preguntarnos, ¿quién habló realmente? ¿Quién cayó? ¿Quién escribió la historia? ¿Y quién la perdió? Porque el encuentro con Moctezuma no fue solo un saludo. Fue el inicio de una guerra silenciosa, una guerra de narrativas, una guerra de versiones. Y Cortés, con su pluma, ya había ganado la primera batalla. En Tlaxcala, Cortés encontró aliados, pero también encontró enemigos del imperio mexica, y los convirtió en causa común, en cruzada compartida, en justificación perfecta. Dice que los tlaxcaltecas se unieron por fe, por libertad, por redención. Pero ¿y si fue por supervivencia? ¿Y si fue por cálculo? En sus cartas cada alianza es noble, cada traición necesaria, cada pacto bendecido. Los pueblos que se resistieron fueron descritos como rebeldes, como peligrosos, como enemigos de Dios. Y así Cortés construyó su relato, no como conquistador, sino como pacificador, como mensajero divino. Pero, ¿y si todo fue estrategia? ¿Y si cada guerra fue parte de un plan? ¿Y si la fe fue solo herramienta? Porque en sus palabras, la espada no hiere, libera. El fuego no destruye, purifica.
La guerra no mata, salva. Cada batalla se convierte en acto de obediencia. Cada ciudad tomada en victoria espiritual. Cada cuerpo caído en sacrificio necesario. Y el rey al leer sus cartas no ve sangre. Ve gloria, ve expansión. Ve misión cumplida. Hoy, al escuchar solo su voz, debemos preguntarnos, ¿quién decide qué guerra es justa? ¿Quién convierte la violencia en virtud? ¿Quién transforma la conquista en evangelio? Porque las guerras que justificó no solo destruyeron ciudades, destruyeron memorias, destruyeron voces, y su pluma, más que sus armas, fue la que convenció al mundo. Hernán Cortés no se presenta como invasor, se presenta como redentor, como emisario de la fe, como brazo armado de la corona. En sus cartas, cada guerra tiene una razón, cada ataque una justificación, cada masacre una necesidad. Dice que los pueblos indígenas vivían en oscuridad, que adoraban ídolos, que ofrecían sacrificios humanos, que necesitaban ser salvados, pero ¿quién le pidió que los salvara? ¿Quién lo autorizó a juzgar sus creencias? ¿Quién le dio permiso para convertir la fe en espada? Cortés asegura que sus acciones fueron guiadas por Dios, que cada batalla fue por el bien, que cada fuego encendido purificaba el alma de América. Pero detrás de cada cruz había una espada, detrás de cada sermón había un cañón. Las guerras que justificó no fueron defensivas, fueron estratégicas, fueron políticas, fueron económicas. En Cholula la sangre corrió por las calles, pero en sus cartas fue una respuesta necesaria, una advertencia, una lección. Presenta la matanza como prevención, como acto de prudencia, como señal divina. Y así la violencia se convierte en virtud. La conquista en misión, la guerra en evangelio. Cortés no escribe para los vencidos. Escribe para el rey, para la historia, para el juicio del futuro. Cada palabra busca convencer, cada frase redimir, cada página justificar, porque en su relato la espada no hiere, libera. El fuego no destruye, purifica. La guerra no mata, salva. Pero ¿y si todo fue cálculo? ¿Y si la fe fue solo herramienta? ¿Y si la redención fue excusa? Hoy, al leer sus palabras, debemos preguntarnos, ¿quién decide qué guerra es justa? ¿Quién convierte la violencia en virtud? ¿Quién transforma la conquista en misión? En Tlaxcala, Cortés encontró aliados, pero también encontró enemigos del imperio mexica, y los convirtió en causa común, en cruzada compartida, en justificación perfecta. Dice que los tlaxcaltecas se unieron por fe, por libertad, por redención. Pero ¿y si fue por supervivencia? ¿Y si fue por cálculo? En sus cartas cada alianza es noble, cada traición necesaria, cada pacto bendecido. Los pueblos que se resistieron fueron descritos como rebeldes, como peligrosos, como enemigos de Dios. Y así Cortés construyó su relato, no como conquistador, sino como pacificador, como mensajero divino. Pero ¿y si todo fue estrategia? ¿Y si cada guerra fue parte de un plan? ¿Y si la fe fue solo herramienta? Porque en sus palabras la espada no hiere, libera. El fuego no destruye, purifica. La guerra no mata, salva. Cada batalla se convierte en acto de obediencia. Cada ciudad tomada en victoria espiritual. Cada cuerpo caído en sacrificio necesario. Y el rey, al leer sus cartas, no ve sangre. Ve gloria, ve expansión. Ve misión cumplida. Hoy, al escuchar solo su voz, debemos preguntarnos, ¿quién decide qué guerra es justa? ¿Quién convierte la violencia en virtud? ¿Quién transforma la conquista en evangelio? Porque las guerras que justificó no solo destruyeron ciudades, destruyeron memorias, destruyeron voces, y su pluma más que sus armas fue la que convenció al mundo. Hernán Cortés no conquistó solo, se rodeó de aliados, de pueblos que odiaban al imperio mexica, de líderes que vieron en él una oportunidad. En sus cartas, las alianzas son nobles, son pactos por la libertad, son gestos de fe. Pero ¿qué oculta entre líneas? En Tlaxcala fue recibido con guerra y luego con brazos abiertos. Pero por convicción o por miedo, Cortés escribe que los tlaxcaltecas lo aceptaron como hermano, como salvador, como enviado divino.
pero no menciona las tensiones, las dudas, las condiciones. Cada alianza que narra está bañada en virtud, en obediencia, en destino. Pero, ¿y si fueron pactos desesperados? ¿Y si fueron acuerdos bajo amenaza? ¿Y si la fe fue solo fachada? En Cholula la historia cambia. Cortés fue recibido con rituales, con respeto, con silencio, y luego con fuego, con sangre, con muerte. Dice que descubrió una traición, que los cholultecas planeaban atacarlo, que actuó por precaución, pero no hay pruebas, no hay testigos, solo su palabra. La matanza fue brutal, y en sus cartas fue necesaria, fue justa, fue divina. Así, Cortés convierte la sospecha en certeza, la violencia en virtud, la traición en redención. Cada pueblo que se une es bendecido, cada pueblo que duda es castigado. Y en medio de todo él escribe, justifica, construye su relato. Porque en su versión no hay traiciones propias, solo traiciones ajenas, no hay cálculo, solo obediencia divina. Después de Cholula, Cortés ya no dudaba. Cada gesto indígena podía ser traición, cada silencio una amenaza, cada ritual una conspiración. La sospecha se volvió método, la desconfianza estrategia, y así cada alianza futura se construyó sobre miedo, sobre obediencia, sobre supervivencia. Ya no había espacio para la diplomacia, solo para el control. Los pueblos que se unieron a él no lo hicieron por fe, lo hicieron por cálculo, por presión, por necesidad, por evitar el fuego que ya habían visto encenderse. Pero en sus cartas todo se transforma. La obediencia se vuelve devoción, la estrategia fe, la imposición alianza. Cada pacto se presenta como voluntario, como si todos lo siguieran por convicción. Cortés escribe como si fuera elegido, como si su causa fuera compartida, o como si su presencia fuera deseada. Pero no menciona las dudas, no menciona las amenazas, no menciona las condiciones impuestas, no menciona el miedo que lo precedía, porque en su relato él no traiciona, él es traicionado, él no impone, él es aceptado. Él no obliga, él convence. Y así, cada paso que da está justificado. Cada ciudad que toma, bendecida. Cada líder que se somete, iluminado. Cada alianza escrita como milagro, como destino cumplido. Pero detrás de cada alianza hay una sombra, una presión, una espada invisible, una amenaza que no se escribe, una condición que no se firma. Hoy, al leer sus palabras, debemos preguntarnos, ¿quién pactó realmente? ¿Quién se dio por miedo? ¿Quién cayó por supervivencia? ¿Quién escribió la historia y quién la sufrió? Porque las alianzas que Cortés narra no siempre fueron pactos, a veces fueron ultimátums, a veces fueron silencios forzados, a veces fueron decisiones sin opción. Y su pluma, más que su espada, fue la que selló cada traición, la que convirtió la presión en obediencia, la que transformó el miedo en fe. Tenochtitlán no cayó en un día, cayó en etapas, en gestos, en decisiones escritas por Cortés. Primero, la ciudad fue admirada, luego vigilada, después sitiada. Cortés llegó como invitado, como emisario, como testigo de una civilización que lo deslumbró y lo incomodó. Porque Tenochtitlán era orden, era poder, era símbolo, y los símbolos para el conquistador deben caer. Las tensiones crecieron, los rumores se multiplicaron, los aliados se dividieron, y Moctezuma el emperador quedó atrapado entre dos mundos. Cortés lo tomó como rehén, como garantía, como escudo humano, y en sus cartas lo llama amigo, lo llama protector, lo llama voluntario. Pero ¿puede haber voluntad en medio del miedo? ¿Puede haber amistad entre cadenas? La ciudad empezó a quebrarse. Los templos dejaron de ser sagrados. Las calles dejaron de ser seguras. La fe dejó de ser libre. Y Cortés desde dentro comenzó el asedio. No con cañones, sino con control. Con presión, con manipulación. Los mexicas resistieron, pero el relato ya estaba escrito. Ya no eran anfitriones, eran enemigos. Y así Tenochtitlán dejó de ser ciudad. Se convirtió en objetivo, en trofeo, en símbolo que debía caer. El último día no tuvo gloria. Tuvo humo, tuvo hambre, tuvo silencio. Tenochtitlán, la ciudad de los lagos, se convirtió en ruina, en escombros, en lodo teñido de sangre.
Los canales se llenaron de cuerpos, los templos de ceniza, las casas de gritos apagados. Cortés no describe el dolor, describe la victoria, no narra el llanto, narra el avance. Dice que la ciudad fue tomada, que el imperio cayó, que la misión se cumplió. Pero no habla de los niños perdidos, de las madres que buscaron entre ruinas, de los guerreros que murieron sin nombre. El último día no fue una batalla. Fue un colapso, una rendición forzada, una ciudad que se quebró desde dentro. Moctezuma ya no estaba, los dioses ya no hablaban, la fe ya no protegía, y Cortés, con su pluma, selló el final. Escribió que todo fue justo, que todo fue necesario, que todo fue divino. Pero ¿quién decide qué final es justo? ¿Quién convierte la ruina en victoria? ¿Quién transforma el dolor en misión cumplida? Hoy, al mirar las ruinas, debemos preguntarnos, ¿quién cayó realmente, la ciudad o la memoria, el imperio o la voz que lo contaba? Porque el último día no fue el fin de una ciudad, fue el inicio de un silencio impuesto, un silencio que aún pesa. Y Cortés, con su relato, no solo conquistó tierra, conquistó la historia, conquistó el recuerdo, conquistó el derecho a decir, así fue. La historia de la conquista no se escribió entre todos, se escribió desde una sola pluma, la de Hernán Cortés. Mientras los templos ardían, mientras los pueblos caían, mientras los dioses eran silenciados, Cortés escribía. Escribía para el rey, para la corona, para la historia. Sus cartas no solo narraban hechos, los definían, los justificaban, los convertían en verdad. Cada línea que escribió fue más poderosa que una espada, más duradera que un cañón, más influyente que 1000 testigos. Porque los vencidos no escribieron, los aliados no escribieron. Los que resistieron fueron borrados. Y así, la historia que conocemos no es la historia completa, es la historia que se escribió sola, desde un solo punto de vista, desde una sola intención. Cortés no solo conquistó ciudades, conquistó el relato, conquistó el derecho a decir, así fue. Sus cartas se volvieron documentos oficiales, se copiaron y se leyeron, se creyeron, y cada palabra que eligió fue una decisión política, una estrategia, una forma de controlar el pasado. Hoy, al leer sus textos, debemos preguntarnos, ¿quién faltó en esa historia? ¿Quién fue silenciado? ¿Quién fue descrito sin haber hablado? Porque la historia que se escribió sola no es la única, pero fue la que sobrevivió, la que se enseñó, la que se repitió. Y en ese silencio impuesto, se perdió una parte de nosotros. La historia que se escribió sola no fue la única, pero fue la que se impuso, la que se repitió, la que se enseñó. Las voces que faltan no están en las cartas, no están en los archivos, no están en los libros oficiales. Son las voces que no tuvieron papel, ni tinta, ni permiso para narrar. Los pueblos que resistieron, las mujeres que sobrevivieron, los niños que crecieron sin saber qué se perdió. Sus memorias quedaron en el aire, en los cantos, en los silencios, en las leyendas que aún se susurran. Pero Cortés escribió más rápido, más fuerte, más alto. Y su versión se convirtió en verdad. Hoy, al mirar atrás, no basta con leer sus cartas. Hay que escuchar lo que no se escribió, lo que se ocultó, lo que se negó. Porque la historia no es solo lo que se dijo, es también lo que se cayó, lo que se borró, lo que se sobrevivió. Y si queremos entender lo que pasó, tenemos que buscar las voces que faltan, las que no firmaron tratados, las que no enviaron informes, las que solo dejaron huellas. En la tierra, en la sangre, en la memoria. Este fue el último capítulo, pero no el final. La historia sigue viva, en cada pregunta, en cada duda, en cada voz que se atreve a recordar. Gracias por ver este capítulo de Enigmas de México. Si esta historia te hizo pensar, te invitamos a ver los demás episodios. Desde la llegada de Cortés hasta la caída de Tenochtitlán, cada parte revela lo que se dijo y lo que se ocultó. Activa la memoria, comparte. Comenta y, sobre todo, no dejes que la historia se escriba sola.